Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Oye, a mi grupo de negociación internacional del tecnólogo, mis tecnólogos, que ya casi son tecnólogos, qué chévere, ¿cierto? Bueno, los quiero saludar, soy Paola Giraldo, estamos grabando, ¿me dan permiso para grabar? Sí, señora. Bueno, aquí todavía Bien están pueda, pues. entrando. Muy bienvenida, Marianela, Dayana, Daniela, Karen y Juliana, mis juiciosas. Esos chicos son muy desjuiciados, ¿no? Las juiciosas somos nosotros. Bueno, Karen me está preguntando el simulador. Ya le voy a mostrar lo que nos mandaron del simulador. Ya se lo voy a mostrar. Julie, tú pusiste ¿cómo es que se llama? En el grupito del WhatsApp de ustedes, ¿recordaste la reunión? Julie, Julie fue. Díganme ustedes no, todos no están en el grupo, ¿sí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí lo pusiste o Sí, lo profe, ya mandó el Sí, comunicado. yo lo iba a mandar justo cuando tuve que me di cuenta que me habían llamado dos veces del SENA y no, estaba en clase y no había podido responderles. Entonces había que, sí, ya lo mandaste, ya estoy mirando acá. Bueno, espérate, yo abro el simulador. Espérame, yo le doy aquí para abrirlo. Bueno, Karen, pregúntame o las preguntas, o si quieres ahorita apenas yo ya lo tengo abierto, a ver si te resuelvo la pregunta. Ya me preguntas, espérame que ya me está abriendo. Espérenme un segundito, yo lo abro. Voy a parar un momentico la grabación. Entró alguien, permitir. Entró Angie Margerli, bienvenida. Bueno, ahora sí, mis chicos, ¿cómo están? Karen, me estabas diciendo que miráramos lo del simulador. Antes de ello, que veamos lo del simulador, quiero preguntarles cómo les ha ido con las dos evidencias que tenemos que yo les mostré, en dónde estaban ubicadas. ¿Cómo les ha ido? Porque ya tienen que entregar, ya no podemos seguir esperando estas evidencias. Se las voy a mostrar aquí. Se las voy a mostrar. Permítanme ya. No les estoy compartiendo, ¿cierto? Un momento. Negociación sería la 29 y la 28. Entonces, compartamos. Compartamos porque necesitamos avanzar en eso, mis chicos. Vamos a compartir. Antes de empezar, vamos a centrarnos en las evidencias, ¿sí? Primero y ahora resolvemos las dudas. ¿Qué les quiero decir? Que los plazos con Aníbal les dimos un poco más de plazo, pero necesitamos concentrarnos en cómo vamos a darle el ejemplo de cómo revisar las evidencias. O sea, vamos a ver una evidencia y la vamos a, a desglosar para que no perdamos el tiempo en esta noche. Entonces, veamos, es la evidencia 29, la primera que están tratando, y es la 28. Es decir, les voy a mostrar un poquito más grande acá. Entonces, ustedes se van a evidencias y escogen la del RAD. Está este taller que es el RAD 28, que es el que han desarrollado algunos. Vamos a ver. Y miren que tiene un plazo hasta el 17, ¿cierto? Aquí me mandaron uno precisamente, yo creo que fue hoy, sí, porque yo tenía todo calificado. Entonces,
Vamos a ver acá. Vamos a ver si nos deja abrir para que ustedes puedan. Esta evidencia que era clasificar los activos, los pasivos y el patrimonio, ¿cierto? Mirar el balance general. Esto es súper sencillo porque esto inclusive estuvimos mirándolo en la clase anterior, ¿cierto? ¿Qué deben de hacer? Vamos a verlo a detalle, solo como a modo de ejemplo. Deben de poner en unas columnas de Excel los conceptos del balance, ¿en qué sentido? En la cuenta, el valor, la clase, el número de cuenta. Y ponen el concepto, la descripción a la izquierda, el valor, la clase, si es activo, pasivo, patrimonio y el número de cuenta, que acá les estoy mostrando, eso queda en la grabación. Para pasivo, el activo corriente, el patrimonio, y ya después el estado de resultados. Recuerden que yo les dije a ustedes, y ustedes ya habían visto con Lorena bastante de estados financieros, del tema contable, que ustedes lo que tienen que principalmente hacer es o tener en cuenta el estado de resultados, el balance general primero y el estado de resultados. ¿Listo? Aquí hay un ejemplo. Esperen un poco la diadema porque comenzaron a hacer ruido. Los niños perrunos. Uno no puede tener niños perrunos, ¿se ve? ¿Sí ve? Hacen más los grandes. Ah, es que estas además tienen supresor de ruido. Eso espero, ¿no? Bueno, entonces sí ven que ahí les dejé en pantalla para que puedan tener como una visión. Y ya construyes, ya el primer ejercicio era como de identificación. ¿Qué les decía yo? Que ustedes no van a ser contadores, pero ustedes, o ni auxiliares contables, pero ustedes lo que tienen que tener claridad es cómo construir, es decir, la identificación de la clase de activo patrimonio o de activo pasivo patrimonio, ¿cierto? Y aquí en el balance, poder hacer un balance general, proyectado, y cómo leerlo, que eso es el segundo punto de esta competencia de la actividad de proyecto 13, recuérdenlo, ¿cierto? Acá está el estado de resultados, ¿cierto? Y de ahí tendrían que hacer el tema del simulador. ¿Qué hay con el simulador? Que era lo que me estaba preguntando ahora Karen. Ahora sí, Karen, si quieres, realiza tu pregunta. ¿Dónde está? Pues como no estaba el simulador, o sea, como no hay un formato, tú dijiste que teníamos que hacerlo en Excel. ¿Sí es así? No, no, pero acuérdate que eso fue que dijimos en esa clase, ¿cierto? Y al otro día se logró conseguir y se mandó al grupo de WhatsApp. ¿No estás en el grupo de WhatsApp? No creo que lo pueda compartir por acá. Pero tú estás o no estás en el grupo. Sí, sí, señora, pero no había visto. Eso fue lo Oh. que te pasó. Pero entonces ven, yo trato de compartírtelo acá. Te lo voy a compartir, se los voy a compartir. Esperen, lo actualizo y se los comparto desde el Drive. Un momentico para que lo tengan. Ahí hay dos ejemplos, entonces lo voy a compartir. Espérame, compartir para que ustedes lo puedan descargar ya. Entonces acá está restringido, pero se los voy a poner, copiar el enlace, listo. Y se los voy a poner en el Meet. Bueno, ese es uno, un archivo. Mm, Y acá está un ejemplo. Compartir, restringido, no, cualquier persona lo puede copiar. Copiar vínculo, listo. Ahí los puedes descargar del Meet. Bueno, antes de que cerremos sesión, no los va,
tómalos de una vez. Tómenlos todos de una vez. Vamos a verlo un poquito. Entonces, aquí hay un ejemplo de tornicol. Y recuerden que lo que había que hacer era, ellos venían con configurada la macro para que ustedes ingresaran los valores, ¿cierto? Pero lo pueden tomar de ejemplo, si quieren. Yo les había dicho que lo hicieran de una forma más sencilla y que yo se los aceptaba. Que creo que aquí, no recuerdo este ejemplo, cómo lo hicieron. A ver, yo lo veo. Ah, inclusive yo les dije que si no lo tenían en ese momento, lo podían solamente identificar y que yo lo aceptaba. Y les dije que se esforzaran en atender esta pregunta. ¿Qué consecuencias trae para las empresas la variación de la tasa representativa en el efecto final del presupuesto? Y les expliqué que, pero ustedes no están, no les estoy compartiendo, me tienen que decir. Yo dejé de compartir para verlos, me tienen que decir, porque a veces a la profe se le olvidan las cosas de la pantalla. Les estaba mostrando aquí el presupuesto, ¿cierto? Que aquí viene cómo está el presupuesto consolidado, el detalle mensual real. Ahí hay unas macros vinculadas de ese presupuesto de ingresos y costos. Les dije que si quieren lo revisan, lo trabajan, acá está el del flujo de caja, pero más para que ustedes se familiaricen con él. Pero que lo importante para mí era que respondieran esta pregunta que les estoy resaltando acá. ¿Qué consecuencias trae para las empresas la variación de la tasa representativa en el efecto final del presupuesto? Y les mostré de dónde podían hacerle seguimiento a la TRM. Les dije que la TRM generalmente en la vida real se hace una mesa de negociación diaria y se dice cuál es la TRM que se va a aplicar para las operaciones del día a día, pero que en el tema contable se determina para el cierre del mes fiscal, ¿cierto? Que es de 30 días calendario. ¿Listo? A mí lo que más me interesa es esta pregunta, esta de la TRM. Y lo de arriba que les dije que clasificaran. ¿Listo? Para que cerremos esa evidencia. ¿Por qué? Porque necesito que se me centren en la otra. Porque esta ya la hemos revisado varias veces. ¿Listo? ¿Así estamos bien? ¿Ok? ¿Sí? Sí, señora. Es decir, el primer punto bien hechecito que es bien fácil. Porque no me van a decir que no saben clasificar una cuenta en activo, pasivo, patrimonio y las de resultados. Y ya les mandé ahí también, acá en el Meet, les mandé en el chat las dos plantillas de presupuesto para que se familiaricen con ellas y las trabajen y si quieren hacerlo más completo, lo hagan. Lo importante para mí es el tercer punto, que es lo de la TRM, que pueden ver la grabación que yo se las compartí con Juliana en YouTube y allá está en la carpeta colocada en su sitio. Yo voy al día con las grabaciones. Y la otra evidencia es esta. Bueno, veamos un poquito más pequeño. Que esa ya no hay plazo porque ya Aníbal me preguntó porque tenemos que entrar a las otras evidencias. Tenemos otras evidencias y tienen que alcanzar a hacer estas y entregarlas, ¿sí? Pero ya de otra temática, ya de la fase evaluación, recuerden. Y ya es otra actividad de proyecto. Estas son las de la actividad de proyecto 13 que hoy las estamos cerrando. Porque yo tengo que preparar las otras y fuera de eso ustedes tienen más materia, mejor dicho, más resultados de aprendizaje por cumplir. No los puedo atafagar con tantas. Aquí está, mira, esta evidencia 2 que también la pueden buscar por el 28. Espérate a ver si es el 28. El RAP 28, miren acá. Esta fue la que acabamos de ver, si la quieren buscar ustedes allá en sus evidencias, RAP 29, ¿cierto? Y la del 28 es esta, que está dentro de nuestra guía de aprendizaje que yo se los mostré desde el segundo encuentro. Aquí le vamos a dar clic en el ejercicio
¿Cuál es la evidencia que tenemos que cumplir? Hoy nos vamos a centrar a revisarla, que es la del ejercicio práctico análisis de problemas financieros. Cuando yo les mostré en las primeras sesiones el tema financiero y les mostré en su contenido que hay un contenido multimedia que ustedes siempre les hago énfasis que su tutor virtual está a disposición 24 horas, 7 días a la semana para que ustedes lo vean cuando quieran. Ahí hay un contenido muy valioso que tienen que revisar. Ah, pero acá me entré, fue allí. Ya se los entro. Aquí lo vamos a abrir al lado. Pero ahorita vamos a centrarnos en la evidencia para que no se nos agote el tiempo. Miren que nadie ha mandado la evidencia y estamos a puertas de que nos la cierren. Yo les dejo entrega tardía, miren que se las dejé hasta el 30 de septiembre, pero tienen que ponerse juiciosos porque no han acabado la otra y tampoco han hecho esta, y así, sino porque ya se les cuelga con la fase evaluación, la actividad de proyecto que sigue, que es la 14. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que ver? ¿Qué nos dice la evidencia? Veamos. Bueno, ¿y dónde encuentran? Acuérdense. Profe, ¿nos muestras pantalla? Por favor. Ay, tienen que... Pero es que ustedes sí son tremendos porque no me dicen nada. No están poniendo cuidado, ¿sí ven? Bueno, diga usted, profe, que deja de compartir pantalla y se le olvida. Bueno, veamos acá. Les dije, la evidencia... Devolvámonos entonces porque no vieron por dónde. En evidencias ustedes se van y buscan su evidencia. ¿Cuál es la evidencia para que se ubiquen? Porque no crean, a veces no saben entre tantas evidencias cuál es. Se van para el resultado de aprendizaje 28. La 29 es la de los estados financieros que acabamos de ver. La 28 es analizar e interpretar la información. Le dan clic y ahí los arroja. Ya estando ahí en la evidencia, que también la pueden ver, ya les digo por dónde en su contenido del curso, le dan clic aquí y él les abre la evidencia, pues él se las abre, no, él se las deja adjuntar, pero veamos su ambiente. Entonces, se van todavía a la fase de ejecución, miren que es la última actividad de aprendizaje de la fase de ejecución. Le dan clic y vamos a ver en evidencias, es esta segunda, mírenla acá. Y el material de formación, aquí está el análisis financiero y contable y el material complementario. Miren que ahí está 5 proyectos. Tienen todo el material en el ambiente virtual de aprendizaje, las 5 proyecciones de los estados financieros, la elaboración del presupuesto, todo. Mire, céntrese en la planeación y presupuestos. Y esto fue lo que estuvimos hablando un poco la vez pasada de tasa de cambio, que es realmente lo que les tiene que ocupar a ustedes. ¿Listo? Aquí hay un breve artículo del tema de la tasa de cambio, de la definición, de cómo se aplica, pero de eso yo ya les mostré 2 enlaces en la grabación de hace 8 días está. ¿Qué tenemos que ver acá? Las evidencias. Entonces, en las evidencias, vamos a ver, esto cerrémoslo. Ya hablando de la evidencia 2, que es el ejercicio práctico, vamos a descargar en anexo de la evidencia. ¿Para qué? Para ver qué nos van a solicitar. Entonces, veámoslo a detalle. Nos dice que cuando pues ahí ya nos da un contexto, ¿cierto? Que las finanzas, siempre ustedes aterrícense que finanzas, siempre vamos a hablar de qué. Contabilidad es como llevar las cuentas y finanzas es toda la gestión macro que sobre todo tiene que ver con las fuentes de financiación de la unidad de negocio. ¿Y qué más tienen que tener en cuenta ustedes como negociadores internacionales? De que sus recursos pueden venir en divisas o en moneda blanda o en moneda dura, depende con quién tengan negocios, o en criptodivisa o en criptomoneda. Hoy en día es así. Entonces, esas finanzas en las organizaciones tienen retos, tienen dificultades. Debe tomar decisiones sobre una forma de enfrentar las problemáticas con el objetivo de poder continuar con la operación del negocio. Entonces,
¿qué es lo que vamos a aterrizar en este ejercicio de análisis de problemas financieros? Como les digo, que hay fuentes de financiación para tener un correcto flujo de caja en nuestras unidades de negocio. Cuando hablamos de unidades de negocio, céntrense en que toda empresa tiene producción, sea de servicios o sea de productos o de materias primas que se transforman, ¿cierto? Y por eso vimos que hay presupuestos, hace 8 días vimos que hay presupuestos que son del flujo de caja, presupuestos de ventas, presupuestos de producción, presupuestos de la materia prima que se transforma, ¿listo? Y todos estos presupuestos van en vía, o sea, van en el camino de una correcta planeación financiera. Como les digo, las finanzas, realmente la esencia de las finanzas tienen que separar, no lo separen porque no se separa, pero las finanzas lo que hacen es una adecuada gestión de las fuentes de financiación para un correcto andar, si lo quieren así llamar, para una correcta operación de los negocios, de esas unidades de negocios. Tienen que irse familiarizando con los términos técnicos correctos. Nosotros, las empresas, digo yo, desde el rol empresarial, tenemos diferentes unidades de negocios. ¿Qué significa eso? Que, ejemplo, decidimos mandar banano para Estados Unidos. Decidimos. Esa unidad de negocio no existía dentro de esta compañía exportadora. Pero hubo un cliente que quiso comprarnos banano. Entonces, esa es una unidad productiva. Digamos que nosotros mandamos diferentes productos a Estados Unidos, ejemplo, pues porque están cerquita. Y lo que quiero hacerles ver es que, por ejemplo, mandan café. Un cliente pidió que les mandara café. O que les di el ejemplo hace 8 días. Este está pidiendo que sea banano. Eso es una unidad de negocio diferente. Y es un proyecto diferente que se debe de establecer para ese cliente. Porque esa es la realidad de la negociación internacional. No solo aplicar las divisas del negocio, sino poder suplir las necesidades de nuestro cliente. ¿Por qué les doy ese ejemplo? Porque toda esa unidad de negocio necesita de un presupuesto para llevarse a feliz término al cliente que le importa, que las 100 cajas de banano que pidió lleguen a feliz término, ¿cierto? Que se las pongan allá en su empresa, la que compró, para distribuir, digamos que a varios supermercados de esa zona geográfica. ¿Listo? Unidades de negocio son como la unidad, así suene redundante, la unidad con que vamos a establecer ese proyecto. Si digamos que no vendemos, solo vendemos flores, entonces resulta que por temporada, precisamente allá hay un día de San Valentín. Entonces necesitamos no solamente rosas, necesitamos otra flor que la pidió ese cliente. Esa es una unidad de negocio diferente a la de las rosas. Y eso necesitan una fuente de financiación que generalmente se planifica por medio de los presupuestos. Ahora sí ven el engranaje entre el presupuesto y las unidades de negocio y las finanzas, ¿sí o no? Díganme, por favor, si me están entendiendo. Cuéntenme. ¿Sí me entienden o no me entienden? Por favor, me está fallando el internet y la verdad estoy perdida. Pero la grabación sí queda bien para que le eches una revisadita. Ay, No, bueno, profe. aquí no importa Gracias. equivocarse. Tienen que tener en cuenta que estoy aquí para asesorarlos. Entonces, lo que hayan entendido pueden hablar fluidamente, que yo ni les voy a poner mala nota ni los voy a regañar. Cuéntenme qué han entendido de lo que es las finanzas y por qué tenemos que evaluar los problemas de las finanzas dentro de la gestión productiva
así sea de servicios o de bienes. ¿Qué entienden de eso? Eso es lo que tienen que entender realmente. Como les digo yo, ustedes lo que van a ir es a leer los estados financieros. O van a ir a una parte, digamos, de la empresa como negociadores internacionales, pero tienen que ir entendiendo y familiarizándose con esos conceptos. Díganme, ¿alguien que me quiera aportar ninguna? ¿Ninguno? Ya se fue nuestro compañero que estaba acá. Ay, se me cayó el arete. Ninguna, entonces porque solo hay mujeres. Bueno, veamos un poco más de la evidencia, a ver si así lo entienden mejor. Pero sí entendieron la evidencia que les mostré la primera, ya la entendieron, ¿cierto? ¿Cómo la deben de hacer? Los que faltan. Sí, señora. Bueno, entonces, lo que nos dice esta evidencia, recuerden que nuestra metodología es por competencias laborales. Las competencias están compuestas porque hay que cumplir un resultado de. Entonces, esta evidencia es una actividad de aprendizaje que ustedes van a hacer, van a elaborar para cumplir con ese resultado de aprendizaje. ¿Y qué nos dice? Voy a leerles entonces y les voy explicando. Cuando los empresarios se enfrentan a diversas dificultades en las finanzas de sus organizaciones, deben tomar decisiones sobre su forma de enfrentar las problemáticas. Creo que se está escuchando entrecortado. Ah, y eso, ve, era porque tengo mucha cosa aquí abierta, ¿cierto? Sí, yo creo que sí. Chicos, ¿ustedes están usando el internet? ¿Se está escuchando entrecortado? Me dicen los chicos acá. Yo escucho bien, instructora. Ah, bueno, espérate, de todas formas ahí les cerré un poquito todo esto porque yo no acostumbro a abrir tanta cosa. Los paquetes del internet o sea, como se procesa la información en el internet, son por paquetitos que van llegando como en cadena. Entonces, entre más tenga uno abierto, esos paqueticos se van retrasando, y más si estoy grabando. Bueno, ahora sí. Lo que decía es que los empresarios tienen diferentes formas de afrontar sus problemáticas financieras, que lo que deben de entender sencillamente es que las finanzas sirven para tener planeado unas correctas fuentes de financiación. En el curso ¿para qué financiación? Para financiar los gastos de operación, la inversión si la hay, los costos fijos y variables, ¿cierto? Entonces, gasto es una cosa y costo es otra cosa. Costo va más enfocado a lo que es la operación del servicio o producto, con el objetivo de poder continuar con la operación del negocio. La manera en que se determinan las acciones a seguir para solucionar los obstáculos que se les presentan dependen de la mentalidad del empresario, así como de las herramientas que están a su alcance. Entonces, yo les daba un ejemplo de una compañía exportadora de rosas. Resulta que un cliente, él siempre ha exportado rosas para el día de San Valentín, pero un cliente le pidió orquídeas, ¿sí? La manera en que él establece las acciones a seguir en la planeación presupuestal para financiar esa unidad de negocio de orquídeas, llamémosla así, es distinta para uno u otro empresario, y esa forma de solucionarlo depende de esas herramientas que tenga en el día a día ese empresario en su gestión empresarial y financiera. Ahí les volví como a explicar. Es simple, yo necesito poner las rosas antes de San Valentín correctamente y que lleguen frescas allá. Las acciones que tenga que tomar para poder ponerlas allá son cosa del empresario. Y la fuente de financiación, ¿qué se necesita? Dinero para poder financiar esa unidad de negocio que la llamamos orquídeas. Eso se hace con dinerito.
las finanzas siempre están, todo proyecto de unidad de negocio siempre está enlazado con esa fuente de financiación. Entonces, ¿qué tiene que hacer el empresario? Ah, yo tengo ganancias de un 30% de este lote que acabé, que mandé hace 3 meses y que ya me lo pagaron a 60 días. Tengo unas ganancias de ese lote del 30% que ya me están entrando. Voy a tomar de ese lote que ya me pagaron a 60 días, voy a tomar ese 30% y voy a financiar esta unidad de negocio de orquídeas porque ellas me van a dejar una ganancia, digamos, podría decirse del 35%. Entonces, él toma esa fuente de financiación de otra unidad de negocio y la estableció acá en esta otra unidad de negocio orquídeas, pero fue una decisión tomada por parte del empresario. En esa gestión, en ese día a día, ven a ver si estoy compartiendo así. Existen problemas financieros. ¿Qué nos dice el ejercicio? Análisis a las problemáticas financieras. Esta evidencia le permite hallar alternativas de solución, correcciones financieras y económicas, a partir del diagnóstico de diferentes problemáticas empresariales. En el día a día ustedes se van a encontrar con una realidad y es así. Resulta que me pidieron, acuérdense que yo les decía cuánto tenía una tonelada hace 8 días, que me pidieron una tonelada de café en libras, pero en bultos, va en bultos, obviamente vaya como la quiere, como la pidió el cliente en Estados Unidos. Digamos que ese cliente siempre se le mandan bultos y pidió en libras que porque un cliente allá le pidió en libras. Entonces, eso es una problemática que tiene que pensar el empresario. Tiene que decir, entonces el empaquetado del bulto ya no es en bulto, sino en libras. ¿Cuánto voy a cobrar más de dólar por cada tonelada, por la tonelada del producto que voy a enviar? Esos son diferentes problemáticas que necesitan financiación, es decir, necesitan de recursos. Siempre, perdón, siempre asimilen que todo requerimiento del empresario tiene que tomar una decisión. Y eso se va llevando en el curso del día a día del empresario y de la gestión empresarial y financiera y económica. ¿Y cómo se hace? Hay una metodología que es que se los tengo ahí resaltados en la pantalla, a partir del diagnóstico de diferentes problemáticas. Entonces nos dice que para esta evidencia, por medio del desarrollo de algunos ejercicios prácticos que consisten en 11 situaciones que se presentan a nivel empresarial y usted como futuro tecnólogo en negociación internacional debe desarrollar con los conocimientos que ha adquirido hasta hoy, que ha adquirido para esta actividad de aprendizaje. ¿Cómo los ha adquirido? Pues se va allá y busca en su contenido del curso y recuerda que yo les dije que en la actividad de proyecto 3, que está en la fase de ejecución, va a encontrar no solo el material, la guía, el material, sino que en el material hay el de análisis financiero y contable y el material complementario. Veamos qué es lo que tienen que hacer en la evidencia. Para desarrollarla, lea la información contenida en las situaciones planteadas a continuación y para cada una de estas realice lo siguiente. Vamos a hacer un ejemplo. Va a realizar un diagnóstico donde identifique, vea que está sencillo, no está difícil. Que si no lo hacen de la mejor forma, no lo hagan, pero es su criterio y es el que usted tiene en su cabeza con el conocimiento que ha adquirido hasta hoy y que yo le pueda corregir en su evidencia. Entonces, traten de hacerlo ustedes mismos. Si no encuentran el material suficiente acá, pueden consultar en cibergrafía en la internet. ¿Qué es lo importante? Que usted lea la situación e identifique cuál es la problemática que debe de tratar y qué tipo de problemática pertenece a ese problema que usted está definiendo. ¿Cuál solución usted le daría a esta situación
problemática y como punto 3 les pide, compleméntela con ejemplos de empresas reales. Yo me quedaría contenta con lo siguiente. Pongan mucho cuidado acá. En esta evidencia número 2, ejercicio práctico, análisis de a las problemáticas financieras, se centren en identificar el problema, definir cuál es ese tipo de problema y la solución que usted le daría para que no se vayan más allá. ¿Listo? Para que no se vaya tan extensa, porque soy consciente de que los tiempos de ustedes son muy limitados. Vamos a ver la situación 1, si les parece bien. Si les parece bien o mejor nos vamos ya. Vamos, profe. Profe, una pregunta, o sea, las situaciones que se encuentran en la actividad, ¿se escoge y se soluciona los puntos? Volvamos. En la evidencia acá, miren, aquí ustedes abren la evidencia como ya les mostré, porque ya no les voy a volver a mostrar porque es su ambiente virtual de aprendizaje territorio, ustedes lo conocen. Antes yo, que soy querida y se los abro y les muestro por dónde. Anexo de evidencia, la descargan y abren el anexo, que es el que estamos mirando. Ahí para abajo de acá de la página que estamos, que es la 1, mírenla. Existen 11 situaciones, miren, va 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hagamos una cosa para colaborarles. De esas cojan 5, 5. Ustedes son los que escoge cada uno cuál le parece mejor. Vamos a dar un ejemplo acá. ¿Y qué identificas? El problema, el tipo de problemática, pero para eso se tienen que ir y estudiar el material de apoyo que tienen, que ya les mostré dónde está. Y la solución que usted encontrará. No vayan a dar los ejemplos. Pueden dar los ejemplos dentro de este punto de la solución. ¿Listo? ¿Me escuchan? ¿Sí me escucharon? ¿Me entendieron? ¿Qué Sí, dije? señora. Que de esos puntos de las situaciones problemáticas, que son 11, desarrollen bien 5 y que tomen la problemática a tratar, el tipo de problema y qué solución le daría a usted. ¿Listo? Entonces veamos la primera, la situación número 1. Una de las principales características de las pequeñas empresas es que no se genera información para tomar decisiones financieras. La información que se genera es contable, con la finalidad de cubrir obligaciones fiscales, lo que implica de manera indirecta que los datos contables no reflejan la situación real de la organización. En este sentido, el directivo no tiene la información mínima necesaria para tomar las decisiones, no solo porque los datos contables no reflejan la realidad, sino porque el enfoque meramente contable de la información no permite conocer completamente la situación económica de la empresa. Para ello es necesario que se genere información pertinente para la toma de decisiones. Este no se los voy a valer, se los voy a explicar, pero no se los valgo dentro de los 5 que les doy. De los 11, les estoy dando la posibilidad que escojan 5. Aquí vamos a entender mejor qué tenemos que hacer en esta evidencia para probarla y cumplir con ese resultado de aprendizaje. Simplemente yo leo la situación problemática financiera que nos está enunciando la evidencia, el anexo de la evidencia, y comienzo a decir, bueno, ¿cuál es el problema a tratar? Como 1 que les dije. 2, ¿qué tipo de problema es? Y 3, ¿qué situación voy a dar? De solución, ¿qué situación no? ¿Qué solución voy a dar a esa situación? Entonces, miren, les voy a explicar el desglose de esta. ¿Qué sucede con esta situación? ¿Qué es lo que yo les dije? Inclusive hace 8 días tienen que ver las grabaciones y no las escuchan bien. Y lo que les estaba diciendo ahora hace un momento. Las finanzas son centradas en las fuentes de financiación, es decir, el recurso financiero, el dinerito, sea de divisas que tengan que transformar a moneda local, sea lo que sea, necesitan de dinero para el curso de las operaciones de esas unidades de negocio. Cuando hablamos de pequeñas empresas,
¿qué sucede con el pequeño empresario? Se limita a nivel contable, que les dije ahorita que hay un hilito de diferencia, o sea, hay un hilito, no, están muy relacionadas la parte contable con la financiera, porque a las finanzas hay que llevarles cuentas, así de sencillo, no se tienen que enredar. Y esas cuentas las llevan los contadores, los auxiliares contables, inclusive los auxiliares administrativos y contables cuando es la empresa muy pequeña. Pero esas cuentas se deben llevar bien llevadas. Significa que no solo la parte contable debe ser útil para tomar decisiones también, no solo para lo que les iba a decir, y es cubrir obligaciones fiscales, que no es nada más que pagar impuestos, cargas impositivas. Entonces, ¿qué pasa en las empresas pequeñas? En las empresas pequeñas pasa mucho que se limitan a llevar las cuentas para poder presentar el IVA, para presentar la retención, para presentar la declaración de renta anual, pero no toman una fotografía. ¿Qué les decía yo cuando les hablaba anteriormente, que yo creo que ahora ya van relacionando mejor los conceptos, cuando les hablaba de que un diagnóstico es el balance general y el estado de resultados? Esa es la fotografía empresarial. Cuando se limita a una pequeña empresa solo a llevar la contabilidad para cubrir las obligaciones fiscales, es decir, pagar impuestos, no tiene el empresario, el gerente, el administrador, el coordinador, como lo quieran llamar, al que tengan allá, coordinador administrativo y contable y financiero, ¿cierto? No tiene la herramienta de una fotografía real de su negocio, de su empresa, de su organización. Entonces no puede tomar correctas decisiones del flujo de caja ni de cómo va a utilizar lo que ganó en esta unidad de negocio para poder sacar otra unidad de negocio adelante, ni tiene un presupuesto detallado para llevar esa organización que tiene que llevar, esa toma de decisiones financieras que tiene que hacer. La contabilidad es una herramienta para llevar cuentas de todas las finanzas y tener una economía mejor, un flujo de dinero mejor dentro de la organización. Así las cosas, miren que están dando un ejemplo muy sencillo, pero que determina una problemática, y es no limitar al negocio, por más pequeño que sea esta empresa, a llevar solo las cuentas para cumplir obligaciones fiscales, es decir, de pagar impuestos, sino que se lleve una contabilidad a tiempo de los ingresos, gastos, costos y el flujo operacional de esa empresa, para que este directivo tenga una herramienta real de saber con esa organización contable o con ese orden, llamémoslo mejor, contable, ¿cómo voy yo a manejar este recurso mejor en esta forma, en esta otra? Voy a darle lo que me gané en este negocio, lo voy a poner a producir en este otro. Con este presupuesto de ventas voy a saber cuántos ingresos voy a recaudar y cuántos artículos, digamos, por ejemplo, cuando aquí importamos motocicletas y vehículos, ¿cierto? A veces los ensamblamos en Colombia. Pero, por ejemplo, yo importé estas 100 motocicletas y de esas 100 motocicletas me quedó una ganancia de tanto. Esas decisiones financieras del flujo de recursos, de ingresos, de gastos, de costos, de lo que me valió esa importación, yo las tengo que tener identificadas llevando las cuentas. Y las cuentas se llevan con la contabilidad, pero la contabilidad no se puede limitar a hacer para pagar impuestos, que es lo que generalmente sucede. Y ustedes van a encontrar en la realidad que hasta no hablemos de empresas que exportan o importan, no hablemos de divisas, no nos vayamos tan lejos. En el día a día, todas las edificaciones o conjuntos o unidades
residenciales tienen un administrador y un contador, un revisor fiscal, porque lo dice la norma, ¿cierto? Pues las que son conjuntos medio organizados, ¿cierto? ¿Qué pasa siempre? La contabilidad siempre la hacen 15 días al terminar el mes, al cierre del mes, van entregando por bien que les vaya al 5 del mes siguiente. Váyanse a esos ejemplos tan tangibles como son la vida personal de cada uno, que todos tenemos una residencia. A veces se vive en conjuntos. Váyanse a esa realidad y des en cuenta que para tomar decisiones y una cartera sana hay que tener esas cuentas organizadas para saber qué me puedo gastar en un jardinero, en la fachada del edificio, en la piscina, si tiene piscina, el conjunto. Entonces, des en cuenta que en la organización, en una empresa ya establecida, no nos podemos limitar solo a llevar la contabilidad para pagar impuestos. Hay que llevar una contabilidad bien llevada a esas cuentas para poder que el directivo tenga una imagen, un diagnóstico real de esa empresa, así por más pequeña que sea. Ahora sí me entienden mejor. Ahí definimos que hay una situación financiera. ¿Cuál es la problemática? ¿Cuál es la clase de problema? Hay un problema contable que está generando un problema financiero y económico, porque le está generando al directivo un problema de no poder tomar buenas decisiones sobre el llevar las cuentas. O sea, que lleven bien las cuentas o mal las cuentas impacta en este caso negativamente a la unidad de negocio, a esta pequeña empresa que están poniendo de ejemplo acá. Para ello es necesario que se genere información pertinente para la toma de decisiones financieras. Entonces, la recomendación suya, la solución, ¿cuál sería en este caso? ¿Qué me pueden decir? De acuerdo a lo que les acabo de explicar. No, una idea que tengan, una sola. ¿Qué me pueden decir? ¿Cuál recomendación le daríamos a ese pequeño empresario con lo que les acabo de explicar? Bueno, yo creo que es importante que ustedes me entiendan que este es súper sencillo, ese ejemplo que están dando ahí, es digamos que lo más básico que ustedes van a encontrar, que es que no hay una correcta información contable para poder tomar una decisión sobre la parte financiera. Así con ese ejemplo, ustedes toman 5 de estas situaciones y las plantean y las desarrollan. Al final de la evidencia dice, desarrolle esta evidencia con la herramienta de su preferencia y envíela al instructor. Y nos dice cuáles son los criterios que se van a evaluar. Bueno, mis niñas, cuídense mucho. Es que ya nos pasamos del tiempo y tienen toda la razón. Son las 8:06. Feliz noche. Recuerden que estamos aquí para apoyarnos. Entonces, si quieren, traten de resolver esas 5 situaciones de las 11 que hay allí en esa evidencia y dentro de 8 días me pueden, no sé si dentro de 8 días hay que mirar el cronograma, yo les pongo en el anuncio y ustedes me dicen qué dudas tienen o me pueden preguntar por mensajería interna. Bueno, feliz noche, cuídense mucho, un abrazo gigante. Bye bye. Chao, profe. Profe, una preguntita. ¿Esa evidencia hasta cuándo hay plazo? Esa que les expliqué hoy, la pueden ir La desarrollando. segunda. El tiempo ya de clase se nos agotó, pero las horas asignadas, pero la evidencia yo dije que la entregaran hasta el 30 de este mes. Esa, la ¿La segunda. segunda? La primera tiene Ah, solo ok. hasta el 17, o sea, en 2 días. Está bien, Bueno, profe, gracias. bueno, feliz noche, un abrazo gigante. Cuídense mucho. Bye bye. Chao, Gracias. bueno, Daniela, chao, Juliana, chao, Marianela. Bueno, chao, un abrazo.